Vamos a dar pase al inicio a la conferencia, de una mesa redonda denominada Nuevos Metales para el Desarrollo de la Tecnología Limpia del Bloque Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva. Quería informarles que las preguntas del público asistente se deberán realizar a través del aplicativo mientras dure el bloque para poder presentarlas en el momento oportuno. Moderador, presenta ya. Tenemos acá la presencia del señor Juan Esteban Fuentes, jefe de América del Sur de CRU, que me acompaña acá a mi mano izquierda, y del señor Rubén Arratia, director de investigación de metales básicos y preciosos de Wood Mackenzie. Ellos van a ser los expositores de esta mesa redonda y vamos a estar con un tiempo más o menos de exposición de 20 minutos y luego vamos a tener cada uno y vamos a tener luego una exposición de preguntas y discusión. Quería decir nomás que si la exposición es menos de 20 minutos podemos introducir algunas preguntas específicas para cada expositor. Muy bien, vamos a darle el turno al podio a Juan Esteban Fuentes, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Juan por la presentación. Antes de partir, bueno, muchas gracias a la organización por la invitación. Feliz de estar de vuelta en Perú después de la pandemia, desde febrero de 2020 que no venía, así que harto tiempo. Esperamos volver lo más pronto posible también. Nuestra presentación, primero partimos con quién es CRU. Básicamente somos una compañía que nació hace más de 50 años en Londres. Tenemos oficinas alrededor del mundo hoy día, en varias de las jurisdicciones donde se producen los metales base y donde se consumen. Y a través de nuestros distintos productos ayudamos o asistimos a empresas mineras, gobiernos, ONG, proveedores de la minería, en entender los mercados mineros, desde el punto de vista de la demanda, de la oferta, los precios, los costos de producción. Nuestra presentación la tenemos dividida en 4 partes. Primero, el viaje hacia lo que es emisiones o reducción de emisiones o cero emisiones de CO2 hacia el futuro, cómo esto básicamente se transforma en una economía verde en el mundo, la transición hacia esa economía verde, y qué impacto tiene en lo que es las energías renovables y los vehículos eléctricos. Luego, a consecuencia de eso, quiénes son los potenciales ganadores y los potenciales perdedores en términos de commodities mineros, dado esta nueva tendencia. Y finalmente, los comentarios finales, que son un resumen de la presentación que voy a dar. Entonces, ¿qué es esto de descarbonización que estamos hablando y por qué es tan importante? Y las mineras lo están haciendo en sus propias operaciones y la gente está hablando de este tema, básicamente. En las últimas décadas, el cambio climático ha surgido como una tendencia y un tema muy importante en las políticas públicas. Y se requiere la coordinación entre los países y su colaboración, y por ello se está llamando a acelerar el camino a tener cero emisiones. Para 2030, básicamente las emisiones globales se necesita que se reduzcan en un 43%, y para el 2050 en un 84%, para poder cumplir el objetivo de acotar el aumento de temperatura en 1,5 grados, medido con respecto al año 2019. Es por eso que se requiere avanzar más rápido. La meta es bien desafiante. En términos de políticas públicas, el carbon pricing, o ponerle un precio a las emisiones de carbono, ha sido la herramienta más utilizada por las políticas públicas o quienes hacen las políticas públicas para poder guiar las economías hacia este camino de cero emisiones. Aquí vemos una pequeña gráfica en que tenemos los distintos países o regiones que están estudiando o han implementado distintos mecanismos para cumplir con el tema de cero emisiones. Vemos que China lo pone para 2060, Estados Unidos
entró al Acuerdo de París, después se salió con Trump del Acuerdo de París, ahora volvió al Acuerdo de París y pone su meta al 2050. Lo que nos interesa, LATAM, por ejemplo, se están estudiando distintos mecanismos como el ETS o CBAM también en distintos países para cumplir con las metas. Pero lo importante aquí de decir es que esto está empujado por políticas públicas. Y eso hace moverla, eso es lo que hace mover la industria, básicamente. Aquí tenemos básicamente el ETS y el Carbon Tax, que son las distintas herramientas de carbon pricing y lo que los países están haciendo o estudiando. Algunos ya lo han implementado, algunos están estudiándolo. Por ejemplo, en el tema de acero, que es un gran emisor de carbono a través de la siderúrgica, también están viendo los distintos países qué copiar, entre comillas, o qué traer de otras jurisdicciones para implementar en Latinoamérica. O sea, lo que se ve en Europa, que ya está más armado, es como la figura que los gobiernos, por lo menos de la región de acá, están viendo como homologar o traerlo como herramienta de carbon pricing. Entonces, ¿qué es esta economía verde y qué es lo que está produciendo? Básicamente, aquí vamos a mostrar el impacto que ha tenido o que puede generar tanto energías renovables como en vehículos eléctricos. Energías renovables, dado esta presión que existe por reducir las emisiones, básicamente la generación de energía eléctrica pasa a tener ya una matriz más renovable y, por lo tanto, nuestro forecast hace que crezca en un 3,5 promedio compuesto anual de aquí al 2040, lo que hace que en términos de capacidad instalada sea bastante importante, que es la parte amarilla al tope del gráfico. Como vemos, lo azul hacia abajo, hidrogas, carbón en la base, no crecen tanto, tienen un pequeño crecimiento, pero luego tienden a la baja. Entonces, básicamente se mantienen constantes y el crecimiento viene por energías renovables que necesitan cobre y otros metales para ser implementadas. Básicamente vienen de viento, solar, son las energías renovables y nuestro forecast tiene pros y contras, o tiene riesgos y oportunidades en su desarrollo. Básicamente, un riesgo muy importante es que los metales o las materias primas para construir estas turbinas de viento, para construir los paneles solares, aumenten mucho en el tiempo dado la demanda y la presión que se les pone, lo que hace que el price parity o el cost parity no sea tan ventajoso y sea muy caro o vuelva a ser más caro o no baje tanto en el precio, o sea, no baje tanto el costo de producción. Y por otro lado, la gran oportunidad es que se acelere este tema, que lo estamos viendo todos los días, noticias de plantas fotovoltaicas inauguradas, nuevos parques eólicos, es una tendencia que estamos viendo en los distintos países. En términos de autos eléctricos o de light vehicles o vehículos livianos, este gráfico básicamente es la porción de mercado de producción de autos eléctricos, siendo la parte azul de más abajo, el azul oscuro, el porcentaje que tienen los vehículos con motor de combustión interna, que vemos, de acuerdo a nuestra predicción, debería ir bajando en el futuro hasta llegar a un 30% al 2040. ¿Quién llena ese gap? Los autos eléctricos en sus distintas formas, ya sea eléctricos enchufables, híbridos, que es el plug-in hybrid vehicle, o vehículos full eléctricos. ¿Okay? Y eso requiere distintas matrices de consumo de metales. Vemos que las ventas deberían llegar a 99 millones de unidades hacia el 2040. Hubo una baja el 2020-2021 producto de la pandemia, pero se debería recuperar el mercado, pero con una matriz distinta de vehículos, por lo menos en su tren motriz. Y nuevamente, claro, el precio de los metales que van en estos vehículos es uno de los riesgos al forecast, que haga que la adopción de esta nueva tecnología no sea tan rápida. Existe el riesgo de que no existan las matrices o las redes de carga, básicamente porque pone presión a mejorar las redes de transmisión eléctrica o de distribución eléctrica para cargar los vehículos. Me imagino todos han visto
los memes que aparecen de Tesla, que tienen que llevar un generador eléctrico en la parte de atrás, a petróleo. Entonces, eso es una imagen que, más allá de la broma, pone presión sobre las redes eléctricas y el consumo. Los ganadores y perdedores en esto, aquí tenemos un chart que cuesta mirarlo, así que lo vamos a dejar un rato, pero básicamente el color rojo y naranjo de los commodities que están en la parte como columnas en este gráfico, en esta tabla, básicamente indica si su consumo va a ser alto o moderado, dado las tecnologías o los usos que están en la primera columna y que son las filas. Vemos que el cobre es el más pintado, básicamente, así que eso es bueno para el Perú. El aluminio es el segundo más pintado, y luego vienen algunos que tienen menos circulitos pintados, pero por ejemplo el litio tiene uno solo porque su principal uso sigue siendo solo las baterías, no tiene más uso en las otras partes. Así que son buenas noticias para el cobre, que es lo que nos interesa y el que genera la mayor cantidad de minería, por lo menos también en el Perú y en Chile. Ahora, ¿qué significa para el cobre? Aquí vemos un gráfico hasta el 2050 de lo que es el consumo de cobre en distintas barras que el azul, nuevamente en la base, habla y dice que ese es el consumo sin la energía verde. Y vemos que es plano. Provee la base de la industria, pero es plano. O sea, si no existieran las tecnologías verdes, lo más probable es que el consumo de cobre se mantuviera plano en el futuro. Y no estaríamos viendo los picos de precios que vimos hace 6 meses o 8 meses. Pero lo relevante es que la porción sobre la barra azul, el azul claro, el verde que estemos ahí, es básicamente lo que empuja esta transición, o ya no es transición, sino que empuja el consumo de las tecnologías verdes, que son los autos eléctricos y las energías renovables, que van a requerir mucho más cobre que las tecnologías que ocupábamos antes, ¿okay? Llegando a porciones a un 22% de porción de mercado, que va a ser lo que va a consumir las energías verdes. Por lo tanto, vemos un gran crecimiento hacia adelante, que es la base para ver que claramente el cobre es un ganador en esta visión que estamos teniendo. Luego, si comparamos eso con la producción, aquí tenemos un gráfico al 2035, eso sí, y empezamos a poner en la parte del gráfico, en el eje Y, la producción tanto de las minas que hoy día están operando y que van a seguir operando en el futuro, los proyectos firmes, los proyectos probables, los proyectos posibles y los proyectos especulativos, que cada uno tiene distintos horizontes en el tiempo y distinta probabilidad de ser construido. Como sabrán, los proyectos mineros se demoran más de 10 años, 15 años en ver la luz. Hay unos que ayer mostraban Michiquillay y Southern en el plenario, y básicamente lo habían descubierto en los 60 y estamos en el 2022, van 62 años y todavía lo siguen perforando. Entonces, que Quellaveco está en los libros de Anglo el 2000 y recién este año está produciendo, 42 años después. Entonces, se demoran mucho, se estudian mucho, porque es una industria que requiere mucho capital y equivocarse tiene una consecuencia bastante relevante, son miles de millones de dólares. Entonces, en el cobre, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que va a haber un gap, que vamos a necesitar alrededor de, ahí es por ponerles un ejemplo nomás, a una producción de 60.000 toneladas promedio de faena minera, uno puede hacer las matemáticas que quiera, pero requieren 136 minas nuevas para llenar este gap con el forecast que nosotros estamos haciendo. Ahora, si se adelanta y las tecnologías se adoptan más rápido, vamos a quedar cortos. Si es de 120.000 toneladas, necesitamos 80 nuevas minas, que no son fáciles de traer a producción. Cada proyecto tiene sus propias complejidades, comunidades, ESG, capital, compiten dentro de las mismas compañías mineras que son multicommodity, y cobre compite con otras también. Entonces, es bien complejo.
algo que se me olvidó mencionar en este gráfico que teníamos de las... y voy a volver un pedazo para atrás. El aluminio, uno puede decir que es un ganador en esta transición verde, pero hay temas que uno no, o que quizás el común público no lo ve. El aluminio necesita petróleo para su producción. Los ánodos que se requieren me parece que es la fundición de aluminio, son hechos de productos que vienen de la refinación de petróleo, alquitrán, por ejemplo, y se llaman carbon products. Por lo tanto, el aluminio está en una encrucijada, podríamos decirlo, porque por un lado lo van a demandar más para la transición verde, pero necesita del petróleo, que lo más probable es que baje su producción y por ende baje su refinación para poder producir aluminio. Entonces, entra ahí en una dicotomía y como esto es empujado por políticas públicas, básicamente, no es un ajuste que el mercado vaya haciendo de forma vegetativa, sino que lo empujan las políticas públicas, que son cambios discretos que a uno le exigen. Entonces, las cadenas de abastecimiento y las materias primas para producir lo que hay que producir son las que se empiezan o se pueden empezar a estresar y complicar. Ahora, en términos de proyectos, ¿de dónde va a venir la producción nueva que se requiere para llenar esto? Básicamente que vemos que Latinoamérica es la principal región que va a construir, con 2 millones de toneladas de capacidad al 2026, está hecho esta lámina. África con un poco más de medio millón, Asia con 1 millón de capacidad. Y ahí están los proyectos, básicamente. Entonces, Latinoamérica sigue siendo importante, hay proyectos, hay mineral, el tema es traerlos a producción. Y ahí, básicamente, uno es el rol que juegan las compañías y otro es el rol que juegan los gobiernos y las políticas públicas y la incertidumbre que se produce al cambio regulatorio, ambientales, comunidades, impuestos, royalty, los que hacen que las inversiones también tomen más tiempo en materializarse. Y como segundo commodity queríamos mostrar el litio, que el Perú está tratando de estudiar, empujar. Es algo que entiendo que hay un proyecto aquí en el Perú de litio que venía de uranio, pero también tiene litio en forma de roca. Y es algo que hoy día está bien hot, porque el precio hace 2 años era $8 el kilo, hoy día estamos en 50, $70 el kilo. Entonces es una subida de precio brutal, principalmente ¿por qué? Porque el 75% de su aplicación es en baterías. El resto son las aplicaciones que tenían hace 10 años el litio, que son grasas, términos de polímero, tratamiento de aire, cerámica, vidrio. Entonces, las baterías son las que están empujando y tienen una gran proporción. Entonces, el peso específico es muy alto. Entonces, mientras más se requieran baterías, el litio va a tener estos saltos o va a tener esta volatilidad. El mercado hoy día es de un poco más de 500.000 de toneladas. Comparado con el cobre, que son 30 millones de toneladas, el litio es bastante más chico, pero el precio es bastante más grande también, más alto. ¿Y qué gap estamos viendo? Estamos viendo un gap menor. Hay proyectos de litio que se están materializando. Argentina es un país que está moviéndose bastante rápido y Australia es el número 1. Y como ven, lo que se requiere, por lo menos al 2026, son 10 proyectos nuevos de unas 30.000 toneladas de litio, de carbonato de litio equivalente, básicamente. Por lo tanto, no tiene tanta presión y estamos viendo que el precio en realidad debería ajustarse a la baja en los próximos 5 años. Sigue siendo un precio atractivo, pero debería ajustarse porque la oferta va a estar para satisfacer esta demanda. También hay que considerar que el litio no es el único mineral que va en las baterías, es solo un componente. Por más que lleven baterías de litio, tienen litio, níquel, manganeso y otros componentes. Y en términos de proyecto, América del Sur es la que concentra la capacidad junto con Australia, que básicamente son los principales productores. Y esta es una industria bastante más concentrada que la del cobre. Hay 2 actores principales, siendo SQM y Albemarle los principales, y para ellos es más
simple, no diría fácil, pero es más simple poder aumentar la producción y empezar a llenar el mercado y producir los desincentivos necesarios para que el resto no sea tan exitoso. Y llegando a los comentarios finales, bueno, básicamente lo mismo que hemos dicho acá, que el carbon pricing es la principal herramienta que están ocupando los gobiernos para poder transitar este camino hacia la descarbonización. Y esto se va a traducir en energías renovables y más autos eléctricos como parte de nuestra vida. El cobre claramente es un ganador y su consumo debería crecer en forma relevante, lo que es bueno para nosotros como países. También el litio, el cobalto, el aluminio, esperamos que tengan una historia exitosa. Y por último, llenar el gap que hay entre oferta y demanda en cobre va a ser más complejo, se requiere mucho cobre. El litio lo vemos más asible, por ponerlo de alguna manera. Y eso es. Muchas gracias por la invitación y quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Perfecto, Juan. Hemos agotado tu tiempo para las preguntas, pero vamos a dejarlas para el periodo de discusión. Vamos a darle el turno ahora al señor Rubén Arratia, director de investigación en metales básicos y procesos de Wood Mackenzie. Muy buenas tardes. Primeramente, muy agradecido al Instituto, al ingeniero Juan Carlos Ortiz por invitarme a presentarme ante ustedes como parte de Wood Mackenzie. Y en realidad me ha ahorrado muchísimo Juan por el hecho de que es nuestra competencia, entonces hacemos muchas de las cosas que ellos hacen, nosotros también las hacemos. Así es que no voy a… un poco también quiero aterrizar en lo que es aquí estamos hablando de tecnología, ¿no? Porque a las 3 de la tarde, y no es porque quiera hacerme una propaganda, a las 3 de la tarde sí voy a hablar de economía minera en la sala David Bayón. Y para eso sí he traído varios slides, ahora no he traído muchos. Pero lo que quería un poquito es destacar el hecho de que muchísimo se habla, si ustedes han caminado las diferentes salas, muchísimo desde la primera conferencia magistral que dio el señor Julian Kettle, el primer día, mucho se habla de la transición energética, ¿sí? Pero si bien es cierto lo que se dice, pero para serles sincero, la transición energética no es la parte central de lo que va a pasar en el mundo en estos momentos. Es decir, el mundo, la economía global, entre el año 2000 y 2020, incrementalmente creció más o menos en 33.000 billones de dólares, es la economía global. Para los próximos 20 años va a ser casi como 60.000 billones de dólares. Lo que quiere decir que sin transición energética ya estamos en un problema, porque el crecimiento de la economía global es al 2.85%, y para los que son ingenieros, ustedes saben qué significa crecer cada año 2.85%, es un tema exponencial, ¿no? Y eso impacta tremendamente en el consumo de metales sin necesidad de que haya transición energética. Entonces, a ver, déjenme poner este slide. Entonces, ustedes ven en este slide, ven ahí que tenemos dos escenarios. Un escenario de 2.5 grados y otro escenario de 1.5, que es la transición energética acelerada. ¿Qué significa? Que va a tener que reducirse como 30 billones de toneladas de CO2. Pero ¿cómo hemos llegado acá? Es la pregunta, ¿cómo hemos llegado acá? Todo el siglo XIX y todo el siglo XX, la energía que se ha usado ha sido energía de carbón. Y todo eso significa de que hayamos llegado a esta situación, y hoy día, en un acto desesperado casi por sobrevivir como seres humanos,
nos vemos obligados a caminar la transición energética. Tenemos que reducir, eliminar el uso de todo aquello que tenga carbón. Obviamente el ser humano también tiene carbón, no creo que queramos eliminar esa parte. Pero bueno, hemos llegado de esa manera y es bueno poner en perspectiva este asunto, ¿no? Porque ahora, primero que la demanda de metales es impresionante hacia el futuro, y si a eso le agregamos la transición energética de la que vamos a hablar, es aún mucho más desafiante. Ahora, en esta transición energética, en este nuevo panorama de transición energética, van a haber ganadores y van a haber perdedores, ¿sí? Los perdedores definitivamente van a ser todos los hidrocarburos. Por ejemplo, imagínense, como se puede observar en la gráfica, si el consumo de petróleo es de 96 millones de barriles por día, si caminamos la transición energética, que es a lo que se aspira, digamos, para poder reducir significativamente el carbón, vamos a reducir el consumo de petróleo a 33 millones. ¿Qué significa? Que probablemente la mitad de la curva de costos en petróleo, los que producen petróleo van a tener que salir del mercado. Nosotros en Wood Mackenzie analizamos toda la parte energética, petróleo, gas, carbón, pero también analizamos metales. Pero como pueden ver ustedes, bajo el escenario de 1.5 grados, prácticamente el petróleo no es un commodity que tenga futuro, excepto para los países que tengan costos bajísimos y petróleo limpio. Y van a sufrir países que en algún momento decían, bueno, yo no quiero, o las comunidades se oponían a que salga el petróleo. Bueno, ahora ya no va a poder tener ese ingreso, ¿sí? Igual los países que tienen carbón. El carbón, como pueden observar ahí, la demanda va a caer en 3 veces. Colombia, que tiene carbón, va a tener que diversificar su economía. El presidente Correa trabajó con nosotros en Wood Mackenzie por 8 años y fue visionario en ese sentido. Él quería diversificar su economía y pasar de los hidrocarburos, porque Ecuador es un productor importante de petróleo, a la producción de metales. De hecho, se logró exitosamente. Todavía Ecuador tiene varios desafíos, pero salió el proyecto Fruta del Norte, salió el proyecto de Mirador, y ahora se espera que salga Cascabel y Pananza, etcétera, otras operaciones. He hablado un poco de los perdedores, pero aquí quisiera hablar un poquito de los ganadores, pero lo quiero orientar más al Perú. ¿Qué duda cabe que, como decimos en Wood Mackenzie, la transición energética tiene que comenzar con los metales y la transición energética tiene que terminar con los metales? Es imposible salvar al mundo del calentamiento global sin los metales, y eso creo que debe quedarse en el imaginario popular de ustedes. Todos los metales, cuando digo los metales no me refiero solamente al cobre, me refiero al litio, el grafito, el níquel, el zinc mismo, ¿sí? El neodymium, que cuesta creo 1.5 millones la tonelada, etcétera, ¿no? Entonces, pero para el caso particular del Perú, el Perú va a ser uno de los grandes beneficiados porque, como ya les dije, el solo hecho sin contar con la transición energética, va a haber una demanda hacia el año 2040, lo que nosotros llamamos un supply gap, un déficit de oferta de 17 millones de toneladas. ¿De dónde va a salir esas 17 millones de toneladas? Sin transición energética. Tienes que aumentarle 5 millones más. Cuando viene la transición energética estamos hablando de 22, 23 millones de toneladas. Entonces, los únicos países ahorita que proveen cobre son pocos, en realidad no son muchos. Bueno, hay bastantes, pero los que están concentrados. Latinoamérica mantiene más o menos el 62% de los proyectos de cobre. Y de Latinoamérica, digamos, los países que realmente podrían ofertar de manera significativa, estamos hablando de Chile y Perú. Pero como pueden haber observado ustedes, Chile y Perú están pasando por una inestabilidad política bastante grande, ¿sí? En el pasado, cuando China despertó, Napoleón decía de que hay que dejar
dormido a China porque cuando despierte va a sacudir a la tierra, ¿no? Y es lo que sucedió. En el año 2001-2002, los empresarios y los que tenían que ejecutar proyectos utilizaban un precio de largo plazo para los proyectos de 85, 90 centavos la libra. En dólares de hoy eso es $1.30, $1.35. Pero hoy día el precio de largo plazo lo tenemos en 3.50 para poder incentivar más producción y poder superar o lograr cerrar esta brecha. Pero si viene la transición energética, el precio va a ser mucho mayor, ¿sí? A menos que, si el precio es mucho mayor, se va a crear, el cobre va a tener que caminar el territorio de sustitución. Y se va a sustituir no solamente con otros metales, sino con el mismo cobre. ¿Y cómo me explico? Otros metales como el aluminio, el acero van a sustituir al cobre porque el cobre estaría demasiado alto, pasando probablemente los $4, $5. Y cuando digo se va a sustituir por el mismo cobre, el mundo va a tener que recurrir no solamente en cobre a la chatarra de cobre. Se va a tener que minar, se va a tener que recircular. Y eso significa que los empresarios mineros ya no solamente tengan que mirar minas, sino que es probable que tengan que mirar cómo puedo yo beneficiarme de la transición energética y de la demanda inmensa que se va a tener hacia el futuro. Y no solamente pensar en hacer minas, porque finalmente lo que tú tienes que hacer es proveer cobre y lo puedes hacer a través de las minas, que es mucho más complicado sacar una licencia social en países como Perú, Ecuador, porque se sufre mucho en estos países de la debilidad del Estado de Derecho. Y entonces va a ser sumamente complicado cumplir estas metas que el mundo demanda. No, solamente me voy a concentrar en 2, 3 metales, particularmente en el cobre. Como pueden ver ustedes en la predicción que tenemos hacia el futuro, bajo los 2 escenarios, en el caso del cobre tenemos nosotros que la demanda actual es de 31 millones de toneladas, pero sin necesidad de hacer transición energética ya la tenemos en 57 millones. Y si vamos al caso 1.5 del escenario estamos hablando ya de 69 millones de toneladas. Es prácticamente imposible que el sector minero pueda entregar esa cantidad de cobre. Reitero, se va a tener que recurrir al scrap. Felizmente que ya países como la Comunidad Europea, Europa, Estados Unidos, China, Japón, todos están trabajando intensamente en la recirculación. Por otro lado, tenemos el níquel. ¿Sí? Va a subir la demanda 2 veces bajo el escenario de 2.5 grados y 3 veces bajo el escenario del 1.5 grados. En el caso del níquel fue eso. En el caso del litio la cosa se ve peor, ¿no? Actualmente estamos hablando de 0.5 millones de toneladas, se van a subir casi 8 veces y bajo el otro escenario se va a subir casi 14 veces. ¿Y cuál es el desafío entonces para los ingenieros? Ustedes que están acá en la sala seguramente se preguntarán, en términos de procesamiento, ¿cuál va a ser el desafío? Es decir, el siglo XX y casi desde el siglo XIX ha sido una cornucopia de tecnología. Es decir, cada vez que los precios de los metales subían, venía la tecnología y empezaba a bajarla, ¿no? Por ejemplo, en el año 1917 la tecnología de la flotación salió y revolucionó toda el poder producir muchísimo más, recuperar más. Eso revolucionó el mundo. No se podían procesar los sulfuros, pero desde que se inventó la flotación se empezó, digamos, a producir, a sacar metales a partir de los minerales sulfurados. Después tenemos el año 50, que los camiones eran de 50 toneladas, después fueron subiendo a 100 toneladas, después a 200 toneladas, 300, 500, y obviamente los costos de operación han ido bajando, hasta principios del siglo pasado, ¿no? Inclusive parte de este siglo. Y los costos bajan la única razón por la que los costos bajan es porque o bien descubres más depósitos de buenas leyes,
o bien le pones tecnología para que bajen los costos. En Chile, el Perú y en el mundo se empezó a procesar lo que se llaman los minerales oxidados y los minerales también sulfurados a través de la tecnología que se llama lixiviación, es XCW. Eso también ayudó, pero hoy día, si ustedes ven, estamos plagados de tecnología de ciencia ficción. Honestamente hablando, las comunidades a veces tienen miedo de que las empresas vayan a contaminar. Es cierto, siempre va a haber un impacto, pero el impacto hoy día, gracias a la tecnología de ciencia ficción, gracias a la tecnología de alta precisión, el impacto es mínimo. El desafío continúa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las leyes de cobre que hoy día se procesan en el mundo, las reservas ya son 0.5% de cobre, ya no tenemos las leyes de 1%. El solo hecho de que baje la ley un 0.01 te aumenta los costos de producción. Al aumentar los costos de producción te pone presión. A eso agreguémosles que las comunidades comienzan a pedir más y más y más cosas. Algunas de ellas muy buenas. Por ejemplo, demandan más responsabilidad ambiental. El sector minero se ha ajustado con la responsabilidad ambiental. Estoy hablando del mundo entero, no solamente de Perú. Demandan más responsabilidad social. El sector minero se ha ajustado con la responsabilidad social. De hecho, en Perú, operaciones como Las Bambas, Santa Mina, Cerro Verde, a mí no me cabe la menor duda, o por lo menos cuando conversaba con algunos de los gerentes, se han gastado casi como $1.000 millones solamente en responsabilidad social. $1.000 millones es una cantidad inmensa. Entonces, pero todos esos costos van a la curva de costos, van a los costos de producción. Y eso explica por qué hoy día no tenemos costos de producción de $1.35, $1.30 para el cobre. Lo tenemos en costos en $3.50, probablemente más. El oro igual, era de $300 el precio a largo plazo. Seguramente lo puedes poner en dólares de hoy día, 350, 380, pero el precio del oro hoy día está en 1.650, hasta en 1.800. Por eso que ustedes tienen precios más altos, porque si los costos suben, los precios tienen que subir, ¿sí? Y una cosa que es paradójica o irónica, ¿no? La curva de costos comienza a subir, y la sociedad demanda más medio ambiente, más responsabilidad social, y ahora te demanda más carbón, emitir cero de carbón. Y eso va a costar transformar los procesos productivos. Va a costar muchísimo dinero, por ejemplo, en el caso del aluminio, el mismo zinc, el cobre tiene menor huella de carbón, pero eso también ingresa a la curva de costos. Y al final del día, adivinen, ¿quién paga todo eso? ¿El empresario? No, el empresario no lo paga el consumidor, el que consume el metal, porque el precio se tiene que seguir subiendo, ¿no? A eso agreguémosles esta inmenso salto en la demanda que va a haber a futuro. Es exponencial. Quiero terminar solamente diciendo que esta es una oportunidad gigante que tienen los países mineros con economías mineras, porque los precios de cobre van a ser altísimos, pero nada está dicho tampoco de que vayan a beneficiarse de eso, porque como vivimos una era de tecnología de ciencia ficción, a lo mejor el aluminio, leí un artículo de que se podría incrementar la transmisión del aluminio. Y si se logra incrementar la eficiencia, digamos, de conducción, probablemente el aluminio esté reemplazando al cobre. Y como vivimos en una era de ciencia ficción, nada está dicho, nada está escrito en piedra. Entonces, creo que los países deberían apurarse y no permitir que el tren se les pase. Yo diría que ahorita la situación de países con economías mineras es magnífica. Seguramente tendrán que trabajar con las comunidades, con la sociedad, con los empresarios, todos los actores que puedan hacer esto para poder beneficiarse de este crecimiento mundial que se tiene. Y crecemos, ¿por qué? Porque a veces la gente no entiende. A mí me gusta siempre poner las cosas bastante sencillas, ¿no? En el año 1900 éramos 1.000 millones de personas. Hoy día somos 8.000 millones de personas. Para el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas. Se va a necesitar de más metales. Y uno de los grandes desafíos que tienen los ingenieros es, como las leyes van a bajar,
al bajar las leyes, tú te ves obligado a procesar, que tus procesos tengan una economía de escala gigante. ¿Qué significa que tengas economía de escala gigante? La inversión tiene que subir, es mucho más alta. La demanda de agua tiene que subir, es más alta. La demanda de energía va a ser más alta. Y entonces, ahí viene el desafío de los ingenieros. Igual para el litio usa muchísima agua. Y Chile es un productor con 6 millones de toneladas de producción de cobre que tiene Chile hoy día. Gran parte de su producción va a tener que usar el agua de mar al 100%. Pero bombear agua a escondidas le costó 3.430 millones aproximadamente, solamente para bombear agua, y solamente lo que se llama CAPEX, capital de inversión. A eso agreguémosles el costo de operación, el OPEX, que se subió 6 veces más. Ahora, Chile es un país que siempre ha sido un ejemplo. Yo diría que va a seguir siendo un ejemplo. Así, probablemente los chilenos estén felices, como se ha mostrado en las encuestas, que la constitución que iban a poner iba a ser una constitución que realmente los iba a poner en una situación muy difícil. Pero entonces ahora, ¿qué ha hecho Chile? Su costo de energía en un momento determinado estaba a 20 centavos por kilowatt-hora. Hoy día está aproximadamente 10-12 centavos por kilowatt-hora. Adivinen, en los próximos 5 o 10 años el costo de la energía de Chile, porque están tomando la ventaja de producir energía solar, energía eólica, energía de hidrógeno verde, etcétera, su costo de energía se va a bajar a entre 6.5 a 7 centavos. Va a ser más barato bombear el agua, y entonces Chile podría competir más fácilmente con países más baratos como Ecuador, con países más baratos como Perú. Nosotros tenemos un costo de mano de obra más barata. El costo de la mano de obra de compañía no es el total. En Chile estamos hablando de $100.000 hombre año, en el Perú estamos hablando de $50.000-$55.000 hombre año de la gran minería. Entonces, pero los países dinámicamente van creando sus ventajas comparativas. Y creo que Chile puede sacar los 17 proyectos brownfield que ellos tienen, los pueden sacar. Perú tiene 18 proyectos greenfield, pero como ya les dije, es probable que muy pocos de ellos salgan al mercado, porque tenemos parado Río Blanco, tenemos parado Tambo Grande, tenemos parado Conga, tenemos parado Tía María, en una era donde la tecnología de ciencia ficción puede ayudar a solucionar los problemas. Muchísimas gracias y ha sido un gusto conversar con ustedes. Excelente exposición, señor Rubén Arratia. Ahora vamos a tener una sesión de discusión y preguntas. Ante todo, quería comentar que en este asunto del cambio energético hay serios temas a debatir. Y quería hacer la pregunta inicial a los dos expositores, comenzando por Juan. Tenemos un esquema meta de 1.5 grados de calentamiento global para el año 2050. Pero conservadoramente también tenemos otro esquema para el mismo año de mucho más calentamiento global. Considerando que hay una incertidumbre tecnológica en cómo encarar este problema del calentamiento global, porque a pesar de que hay varios desarrollos en ciernes, como las energías renovables, también tenemos la energía nuclear que todavía se ha dormido un poco, pero se puede despertar rápidamente, y tenemos problemas con la fabricación de baterías, que ahora se están desarrollando nuevos tipos de baterías. Entonces no se está consolidando muy bien la industria aunque para los celulares sí, pero para el caso de los automóviles no. El caso de las baterías de sulfuro de sodio y otras baterías. Y además tenemos unos desarrollos adicionales de ciencia ficción, como mencionó acá Rubén, de almacenar la energía en condensadores, aparte de hidrógeno verde, ¿no? Y los polímeros de conductores a base de grafito, que pueden ser un reemplazo para el cobre en equipos de poco voltaje. Bueno, considerando todas estas incertidumbres tecnológicas,
va a haber una indecisión en adopción tan muy rápida de todas estas sugerencias que se han mencionado ahora de tecnología verde. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre esto que acabo de mencionar ambos participantes? Comenzando por Juan. Bueno, sí, es verdad, existen varias incertidumbres hacia el futuro. La industria minera ha ido capturándola, ha ido por la energía renovable, molinos de viento, geotermal, acumulación de calor. La nuclear claramente es una solución. Europa la tiene, Argentina tiene energía nuclear, Brasil tiene reactores nucleares para producción de energía eléctrica. Es más que nada un tema de opinión pública y que los gobiernos la empujen, básicamente. Dado el riesgo, entre comillas, que puede presentar. Pero hoy día ya existen plantas nucleares que son de 200 megawatts, suficiente para una operación minera. Por lo que yo creo que la tecnología está y la solución está para que se implementen. Básicamente yo lo veo como un tema de opinión pública, de resistencia a tener energía nuclear, dado los riesgos, esto es como cuando se cae un avión. Todos los días chocan buses en las carreteras, autos, hay heridos, pero cuando se cae un avión es noticia porque, claro, el impacto que tiene es muy alto. La probabilidad es más baja, pero el impacto es más alto. Lo mismo pasa quizás en energía nuclear, que cuando hay un accidente, claro, es noticia mundial, pero la probabilidad es más baja. ¿Okay? En países sísmicos como un Chile, un Perú, está la tecnología para mitigar esos riesgos, pero lo veo más como un tema de opinión pública y de que los gobiernos lo empujen en desmedro o en conjunto con las otras tecnologías que no tienen el factor de planta tan alto como las otras. Muchas gracias, Juan. Te agradecemos, Juan, por la respuesta. Ahora le toca el turno a Rubén. ¿Qué opinión tienes, Rubén, sobre esos temas? Ok, en primer lugar, creo que debe quedar bien claro de que los países tienen que saber usar sus ventajas comparativas. Es decir, y además, como dice Juan, y yo lo voy a poner en otros términos, pero es lo mismo, los seres humanos hemos sido diseñados para sobrevivir y a veces no miramos el resto de la sociedad. Es decir, nos concentramos en mirar tanto lo nuestro, pero no miramos el resto, ¿no?, de la realidad. Y muchas veces las comunidades, la gente, para la gente que es experta en marketing, ellos saben perfectamente que más importante que la realidad es la percepción que tiene la gente. Si la gente percibe que la energía nuclear es un riesgo grande, no va a salir el proyecto. Si la gente percibe que el sector minero va a contaminar, no va a salir el proyecto. Por más que tú le digas y le muestres evidencia de que no es así. Lo que implica que hay que trabajar muchísimo en las percepciones, hay que trabajar muchísimo en la comunicación y hay que generar lo que se llama confianza. En inglés se llama trust. Sin confianza, las comunidades en el Perú particularmente no tienen confianza pues en el Poder Judicial, no tienen confianza en probablemente su policía, no tienen confianza en los políticos. ¿Y qué hacen entonces? Toman la ley en sus manos, ¿no? Por eso que el Estado de Derecho en el Perú es bastante débil. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en esas áreas blandas, yo diría, para poder darse una oportunidad con energía nuclear o energía solar, energía eólica. Los antis no crean que van a quedarse sentados, van a seguramente algunos decir no queremos energía solar, me está creando contaminación visual o contaminación auditiva si es audio. Entonces hay que trabajar mucho, realmente creo que de alguna manera otras organizaciones, Latinoamérica por ejemplo ahorita está
Yo creo que si gana el señor Lula, Latinoamérica va a estar sesgado hacia la izquierda. Y el problema no es que la izquierda gobierne, sí puede gobernar, pero siempre y cuando sea una izquierda progresista, responsable, que le permita solucionar los problemas de las comunidades, el hambre y la miseria de los países en los que se tienen. Y solucionar esos problemas pasa por invertir, como lo hace el sector minero, en los lugares más alejados del país, ¿no? Gracias. Gracias, Rubén. Acá Juan me pide complementar algo con respecto a este tema. Una cosa nomás que lo vi el fin de semana, pero creo que es importante mencionarlo. La economía circular, creo que es muy relevante imitar lo que hace la naturaleza. Fui a una charla con mi hijo chico el fin de semana y mostrar lo que es la economía circular, que es básicamente copiar lo que hace la naturaleza. Tiene un ciclo de carbono, tiene un ciclo de nitrógeno, tiene un ciclo de oxígeno y se cierran perfectamente. Lo que para uno es desecho un animal, el resto lo utiliza y es un ciclo perfecto generado por la naturaleza. Los humanos somos especialistas en copiar lo que hace la naturaleza. Se inventó el avión, se copiaron los pájaros. Así de simple. Entonces, si tenemos eso en foco de economía circular en todo lo que hacemos, ya sea actividades diarias de nosotros como personas o grandes proyectos mineros, creo que ahí hay una clave bien importante en estas 3 R's de reducir, reutilizar y reciclar, que cierran este ciclo de economía circular que lo deberíamos tener, yo creo que en nuestra cabeza cuando se diseñan los proyectos y se diseñan los procesos. Bien, Juan, muchas gracias. Vamos a darle el turno ahora a Rubén en la siguiente para que conteste el primero. Tenemos un factor de reemplazo, porque cuando crece la demanda de un metal, lo primero que ocurre es que se van agotando las minas, si no hay nuevas inversiones, con mayor razón. Entonces, sin embargo, en la corteza terrestre tenemos mucha más abundancia, por ejemplo, de aluminio que de cobre. Entonces, cualquier persona, por neófita que sea, sabe que el sustituto perfecto del cobre es el aluminio. Ya se desarrollarán las tecnologías de equivalencia correspondientes. Pero yo quería saber cuál es el precio fusible, o sea, la relación de precios del aluminio a cobre que ustedes consideran que va a ser necesaria para que se dispare la demanda de aluminio en reemplazo de los usos que se le da al cobre. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque si los precios de cobre, todo indica que se van a disparar a futuro y van a tener precios, como dije hace un momento, que van a caminar en territorio de sustitución. Pero el aluminio tampoco se queda atrás, ¿no? Para poder, por ejemplo, reconvertir todo su sistema de producción, porque ellos sí tienen una huella de carbón bastante alta, automáticamente los costos de producción van a subir y consecuentemente los precios tienen que subir. Y va a tener que verse también si la demanda de aluminio es bastante alta, similar al cobre o no. En realidad es relativo el asunto. Y esa relatividad mueve tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el ratio que debería haber, digamos? Me parece que estamos nosotros hablando de 3.5, 3, es bastante relativo, pero creo que lo más importante es que los metales que se produzcan a futuro, digamos, cumplan con las especificaciones. Mejor dicho, un metal ya no se lo va a ver en el futuro solamente por el precio. Se va a analizar su reputación, ¿no? ¿Cuál es su huella de carbón? Y eso implica una transformación de sus sistemas productivos. Por ejemplo, el plomo va a tener que ver qué tecnología va a usar para no estar usando coque. El aluminio igual, 14.500 kWh por tonelada de aluminio comparado con el cobre, que es muchísimo más bajo. El zinc es 4.500 o 4.000. Entonces, yo creo que los metales también van a ser evaluados. De hecho, los proyectos mineros a futuro, el caso de Quellaveco, que dicho ese paso felicito a Anglo American por haber sacado el proyecto de Quellaveco y a Mina Justa por haber sacado estos proyectos. Ustedes seguramente oportunamente visitaré Quellaveco, pero no me cabe la menor duda que ellos
lo que han cuidado no solamente es el valor económico que ellos tienen, sino es la reputación. ¿Qué huella de carbón? Y ahí viene lo que se llama el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3, ¿no? En el alcance 1, básicamente ellos van a tener que ver cómo reemplazan todos los fósiles que tienen al interior. En el 2 es hacer contratos con las empresas proveedoras de energía para que sean más baratas, para que tengan cero contenido de carbón, y en el Scope 3 es ver cómo trabajan con los contratistas para que realmente ellos también se ajusten al cambio climático, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Ahora le toca el turno a Juan sobre el mismo tema, el reemplazo del aluminio por el cobre, el factor. Coincido con Rubén que sí, el ratio está entre 3 y 4. Básicamente a 1 en lo que es precio. Ahora, no todo es precio, como mencionaba Rubén, y hay una parte técnica también que no siempre se cumple por el aluminio en términos de conductividad. Los cables son preferidos en hacerlos en cobre. Hay cables de aluminio, pero en ciertos países están prohibidos porque se puede generar incendios en las uniones de estos cables de aluminio, lo que lo hace ser bastante más peligroso. Y los embobinados de motores que se van a ocupar en autos o que se ocupan en autos eléctricos son embobinados de cobre, no son embobinados de aluminio. Entonces hay una restricción técnica. En el pasado se ha hecho el reemplazo de aluminio de aluminio en vez de cobre en las partes que se han podido hacer. En aires acondicionados, por ejemplo, se ha reemplazado el cobre por aluminio. Y hacer este costo de setup, de transformar toda una fábrica, de que en vez de comprar cobre, comprar aluminio para reemplazar, también tiene un costo. Ir y volver y cambiar de materia prima no es tan fácil. Entonces, no es solo el precio spot, que puede llegar a ser 4 veces el ratio o 5 veces el ratio, que gatilla económicamente la sustitución, pero tiene que ser algo de largo plazo, porque ir y volver en cambiar las materias primas no es algo simple para quienes ocupan cobre y aluminio también. Muchas gracias, Juan. Ahora una última pregunta sobre, para no perder el paso en las inversiones, ¿qué incentivos, incluyendo el precio, se necesitan para que estas inversiones se produzcan en países como de Latinoamérica, básicamente? Esa pregunta es sumamente interesante, ¿no? Es decir, como decía, el Perú tiene 18 proyectos mineros Greenfield, solamente tiene 6 Brownfield. Chile tiene 17 proyectos Brownfield, 46 billones de dólares que podría invertir. Tiene poquísimos Greenfield. Y obviamente creo que Chile, aún cuando su costo de energía sigue siendo relativamente alta, creo que puede sacar esos proyectos, pero su precio de incentivo es bastante alto, ¿no? En el caso de Chile, en el año 2001, las operaciones de Chile estaban ubicadas en el cuartil de costos más bajos. En el año 2010 ya estaban en el segundo y tercer cuartil, y ahora ya se encuentran en el tercer y cuarto cuartil. Ponerle más impuestos es contraproducente para el desarrollo de los proyectos, que los que vienen ya no son un Escondida ni son un Collahuasi, ¿no? En el caso del Perú, el precio de incentivo es más bajo, pero el gran problema del Perú no es el precio de incentivo, es la inestabilidad política, social. Sacar una licencia para progresar acá en el Perú, lo que le llaman la licencia social, es un, como se dice, nightmare en castellano, es una pesadilla realmente, ¿no? para los mineros, ¿no? No es fácil, y entonces, pero sí tiene que haber un marco jurídico claro. El Perú lo tiene, el Perú realmente tiene, probablemente podría mejorar los permisos. No es justo o no es razonable que se tengan que pedir, por ejemplo, permisos, que se haga consultas previas a las comunidades para hacer una exploración en un cerro donde no sé si va a haber algo realmente, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que… Pero el Perú ahorita, donde debe focalizarse son los proyectos Brownfield y los Greenfield. No tiene proyectos Brownfield porque no incentiva a las empresas mineras para sacar estos proyectos, ¿no? Muy bien, Rubén. Ahora le toca el turno a Juan sobre este mismo tema. ¿Cómo incentivamos las inversiones en este contexto de Latinoamérica? Aquí me hago eco de una entrevista que publicó Bloomberg hoy día, ahora sí en Twitter por lo menos, de que miraban los inversionistas cuando invertían en los distintos países.
Y los impuestos no era la principal medida. Siempre y cuando ganaran plata, estaban ok con los impuestos. El tema era, como mencionaba Rubén, la inestabilidad. Entra un gobierno, cambia todo. Entra otro gobierno y cambia todo de nuevo. Lo hemos visto nosotros en Chile, que llega un gobierno, reforma tributaria. 4 años después, otro gobierno, otra reforma tributaria. Entonces, hay una inestabilidad que es perjudicial, sobre todo para industrias como la minería, que requiere plazos largos para recuperar su inversión, para hacer el pago de esa inversión, que debería estar, no sé, 6 años, 7 años, 8 años, dadas las leyes menores, cada vez se va extendiendo. Por lo que, desde mi punto de vista, la estabilidad y las reglas claras y permanentes que se mantengan en los periodos de inversión son claves, más allá que el precio de tendencia o los royalties que se pueden ir aumentando. Bien, Juan, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Acá tenemos una visión más o menos clara del tema de lo que va a pasar con el cambio energético, a pesar de las crisis que están ahorita subyacentes. La proyección es a crecer y, por lo tanto, a prepararse para crecer, tanto en el aspecto legal, normativo, sobre todo eso, porque eso es lo primero que hay que ver antes de la inversión. Y luego, en el tema técnico, ver cómo va a ser los factores de desarrollo de las tecnologías, que están prácticamente todas expuestas, todas están en vitrina, pero va a haber que seleccionar, con cuidado para que tengamos un horizonte de crecimiento de 50 años. Queremos agradecer acá a los señores Fuentes y Arratia por su participación. Ha sido una excelente y dinámica mesa redonda. Pido un fuerte aplauso para ellos.